Amigos de Punto Goal, un placer saludarlos. Bienvenidos en este nuevo video comentario. Ya lo vimos al principio y la pregunta es muy clara. Vamos a hablar acerca del Arsenal. Este Arsenal quien hasta hoy se sigue manteniendo. Algunos podrán ver alfileres, otros podrán ver una ventaja considerable. Sin embargo, ahí está. Está en la cima. Está en la cúspide de la Premier League. Como tenía mucho tiempo de no lograrlo, más o menos por ahí de unos 19, casi 20 años, si no es que 20 años, hace 20 años que no lograba una situación así desde que estaban los Invencibles. Aquellos Invencibles que los que adoramos al Arsenal, la mayoría los vimos y por esa razón y por ese equipo nos enamoramos de ese Arsenal, pero hoy justamente en este 2023, 19, 20 años después, pareciera que no que se esté emulando, porque no han sido invencibles este Arsenal de Mikel Arteta no ha sido invencible. Pero ahí va consolidando un proyecto cuya raíz es justamente volver a un fútbol práctico, a un fútbol pragmático, un fútbol más con cerebro, y también, ¿por qué no decirlo? Apelando mucho a lo que es el corazón de este equipo, a lo que es la garra, quizás dejando un poco de lado las formas, porque recordemos que con Arsène Wenger, este hombre quien fue una leyenda absoluta del Arsenal, que fue creador de aquellos Invencibles y que fue creador inclusive de un estilo de juego muy encantador, hay que decirlo, un estilo de juego encantador. A ras de pasto, con mucho toque, mucha magia, mucho duende, mucho todo. Y que por supuesto todos los que le vamos al Arsenal nos enamoró en su momento. Pues bueno, quizás no es ese Arsenal, pero sí ha encontrado una nueva motivación para hacerlo. Hay que retomar un poco este contexto, el hecho de que cuando Arsène Wenger se retira del Arsenal, que se retiró prácticamente del fútbol o de dirigir, porque en el fútbol sigue involucrado, pero se retiró, se alejó de la dirección técnica del Arsenal y del fútbol en sí. El Arsenal quiso buscar un sucesor acorde a lo que había dejado este hombre en sus casi 20 años de dirección técnica. Buscaba justamente eso, ¿no? Buscaba emular, buscaba igualar, equilibrar ese mismo estilo, esa misma esencia. Se trajo a Unai Emery, un hombre quien ha ganado y ganó muchas Europa Leagues con el Sevilla, un hombre que actualmente dirige al Aston Villa y que por supuesto tiene un prestigio en Europa. Sin embargo, no logró dar el ancho. Sí llegó a una final de Europa League con el Arsenal ante el Chelsea, no la pudo ganar, curiosa y extrañamente, contra tu rival acérrimo de ciudad, pero bueno, y pues lamentablemente pues se fue por la puerta de atrás. Posteriormente se hizo un pequeño proceso con un exjugador del Arsenal como lo fue Frederick Ljungberg. Por ahí se hizo buenas cosas, no tuvo un buen récord, fue un hombre interino para buscar un nuevo entrenador. Había muchos nombres en la mesa, se hablaba inclusive de Thomas Tuchel, se hablaba de Massimiliano Allegri en algún momento en aquellos días. Bombas grandes, peces gordos. Sin embargo, no se logró concretar nada de eso. Y bueno, apelaron a un hombre cuyo gen estuvo ligado al Arsenal, quizá no desde el principio de su carrera, pero sí estuvo ligado al Arsenal al final de su carrera. Mikel Arteta, este hombre quien salió de la Masía como futbolista, que pasó por el Paris Saint-Germain, que en el Everton de Inglaterra
vio sus mejores épocas. Posteriormente recaló en el Arsenal, jugó en el Arsenal un buen tiempo, ganó FA Cup, ganó algunas otras competiciones con los Gunners, todavía en una época de Arsène Wenger, en la última era. Y pues bueno, aprendió a sentirse parte de la institución y por ende se fue a preparar, curiosamente, fue asistente técnico de Pep Guardiola en el Manchester City. Y pues bueno, después de eso se le ofreció la dirección técnica del Arsenal, la aceptó con todo el cariño, tuvo un año de, vamos a ponerle de prueba, o un bautizo de fuego. Y por supuesto los resultados no acompañaron. Empezaron los detractores, empezaron las voces críticas, los aficionados de ocasión a cuestionar a Arteta, quizás en ese momento sí con elementos, sí con argumentos, pero más que nada eran más descalificaciones que argumentos propios. Inclusive lo tengo que reconocer, un servidor lo va a reconocer, yo también llegué a criticar a Mikel Arteta, pues yo percibía justamente que él no era el indicado para llevar este equipo a otro nivel. Se le dejó en el puesto y pues para gracia y para ponernos a todos los detractores un tapón enorme en la boca, ha logrado consolidar a ese grupo que tiene hoy en día, con algunas otras incorporaciones muy bien pensadas por parte de la directiva, en este caso los propietarios encabezados por Stan Kroenke, quien es dueño también, si no mal recuerdo, creo que es de los Rams de la NFL. Y pues bueno, Stan Kroenke en algún momento se le fue criticado también por el hecho de no soltar la billetera, de no abrir la cartera, traer esos grandes bombazos. En su momento se hablaba de Antoine Griezmann, de repente de Luis Suárez, rumorología por todos lados, queríamos grandes nombres o se querían grandes nombres. Los aficionados al Arsenal y por supuesto otras personalidades, bueno, no personalidades, otros aficionados también, pues exigían los grandes nombres, ¿no? Y sin embargo no se hizo así, se trajo a otro exjugador como presidente del equipo, Edu, este portugués, quien tuvo un paso regular en el Arsenal, sin embargo ahí estuvo y fue parte y conoce a la institución al 100%. Este trío, Edu, bueno, Stan Kroenke como propietario, Edu como presidente del Arsenal y Mikel Arteta como el director técnico, esta triada, esta temporada se le dio el beneficio de la duda. Queríamos ver todos qué iban a hacer después de una temporada para el olvido, que no habíamos ni siquiera llegado a puestos grandes. Alcanzamos a arañar la Europa League que está jugando ahorita. La temporada pasada se arañó como premio de consolación hasta ese momento. Y bueno, hay que reconocer el trabajo de este hombre y de la directiva como tal. Ha sido un renacer del Arsenal impresionante. Trajeron personajes que, lejos de ser cartuchos grandes, han sido más cartuchos funcionales que jugadores bomba. En su momento se criticó muchísimo al arquero que está hoy en día, Aaron Ramsdale. En su momento se criticó a Gabriel Magalhaes. Se le cuestionó a Arteta el hecho de que William Saliba, este francés de 20 años, 21 años, se fuera del equipo cuando era de las jóvenes promesas. Se fue al Olympique de Marsella y después regresó. Se le cuestionó muchísimo por traer personajes como Kieran Tierney del Celtic de Glasgow. Se le cuestionó por muchas cosas. Inclusive hay una anécdota por ahí, muy padre, de parte de Granit Xhaka, este mediocampista suizo, quien en aquella temporada oscura del Arsenal tuvo problemas con Mikel Arteta por lo mismo de que ya Granit ya no se consideraba dentro del equipo.
Imagínense ustedes que un emblema hasta ese momento del Arsenal, que él sentía los colores desde que llegó, que sentía la camiseta como tal, estaba perdiendo el gusto por jugar en el Arsenal. Inclusive ya se le abucheaba, se le criticaba en exceso en redes sociales, en todos lados. Llegó a renegar del equipo. Hubo un partido en donde se quitó la camiseta y la aventó al piso en una señal total de rebeldía. Y pues llegó un momento en el cual él ya se quería ir del equipo. Ya no había una esperanza de una renovación. Y Mikel Arteta habló con él. Lo hizo ver las cosas, lo hizo entender el futuro, o en ese caso el presente que estaba viviendo Granit Xhaka y lo que tenía pensado para el futuro. Granit Xhaka recapacita, firma una renovación y hoy en día también es parte de ese grupo de caudillos que están llevando a este Arsenal a una nueva gloria. Se trajo inclusive, y hay que decirlo con todas sus letras, se trajo sobrantes del Manchester City, Mikel Arteta. Y con todo el respeto que se merecen tanto Gabriel Jesús como Alexander Zinchenko, ya para Pep Guardiola estaban significando sobrantes, siendo que son un par de futbolistas espectaculares. Gabriel Jesús, un delantero muy bueno, tal vez no al estilo de hoy en día Erling Haaland. Erling Haaland es otro nivel, por supuesto, pero sí era un delantero el cual no ocupaba Guardiola y que tiene mucho talento y que cuando llegó al Arsenal comenzó a marcar goles, comenzó a marcar diferencia, al grado de que después, posteriormente del Mundial, cuando se lesiona la rodilla y llega el momento de ver cómo iba a suplir el Arsenal esa situación, hubo partidos en donde sí se le extrañó. Sin embargo, canteranos sacaron la cara, Gabriel Martinelli y Eddie Nketiah. Alexander Zinchenko lo mismo, hoy en día se está convirtiendo en un verdadero estandarte del equipo, se está convirtiendo en un caudillo, en un líder, en un hombre que sale a hablar y que siempre expresó su gusto por el Arsenal. Y podemos irnos así, nombre por nombre. Y cada uno tiene su pequeña historia. Pero la finalidad de este video, de este comentario, es decir, o más bien es preguntarles a ustedes, es cuestionarles a ustedes lo siguiente. Esta temporada del Arsenal, que todavía no acaba, todavía no concluye, todavía no se concreta, este es el despertar de este gigante de Inglaterra, porque está considerado dentro de ese famoso Big Six, de esos 6 grandes. El Arsenal está considerado dentro de los 6 grandes. Entonces, para ustedes, amigos de .go, la pregunta es clara. ¿Es el renacer del Arsenal? En lo personal yo siento que sí. Porque se renovó, porque cambió un estilo sin traicionar su propia historia. No es el estilo que todos conocimos con Arsène Wenger y que catapultó a los Gunners hacia donde hoy están recuperando ese terreno. Pero están jugando con el corazón. La gestión de Mikel Arteta, toda esa enseñanza que le aprendió un grande como Josep Guardiola, puede inclusive ayudarlo a superar a su maestro en esta temporada. Le falta mucho, eso sí, pero en el mano a mano, en el tete a tete, por ahí podría superarlo. Esa es mi opinión. Para mí sí puede superar a Guardiola. Es verdad, en los partidos directos no ha podido por ahora. Perdió FA Cup contra Guardiola, perdió un partido trascendental contra Guardiola para la Premier League y todavía les falta uno, se juega en abril. Y ese podría ser el parteaguas literalmente de lo que puede ser quién va a definir ese partido podría definir al campeón de la Premier. Sin embargo, todavía no viendo hacia ese lado, hacia ese futuro, viendo este presente de este Arsenal, estas 26 fechas que se han jugado en Inglaterra, y que tienen a ese cuadro Gunner que ya tenía un buen tiempo de ni siquiera figurar, que no salía o que no subía, no trascendía del 4º puesto. Pueden ser hoy el cambio.
Este señor Arteta logró un cambio y lo está haciendo más que patente. En lo personal me ha gustado. Los partidos se juegan en una intensidad muy concreta. Hay veces en que los partidos se tienen que ganar con unos lujos tremendos, como lo fue hace poco un partido pendiente del Arsenal contra el Everton, donde ganaron 4-0 y que fue un deleite ese partido por parte de los Gunners. Como está el otro lado, como le pasó este pasado sábado, donde de repente tienes que remontar un déficit de 2-0 contra un equipo que está peleando el descenso, como lo es el Bournemouth. Y en algunos otros espacios lo dije, si el Arsenal quiere ganar la Premier, tiene que hacer dos cosas. Primero que nada, ganar los duelos directos contra los grandes. En este caso el City. Tiene que ganarle al City sí o sí. Tal vez no le ganó el primer round, todavía le falta uno, y lo reitero, ese podría ser el duelo que defina toda la Premier League. Segundo, no debe perder contra los equipos que justamente están peleando un descenso o por el no descenso. ¿Por qué? Porque justamente lo vimos contra el Bournemouth. El Bournemouth estaba cerca de ganarle al Arsenal con un 2-0 después de 60 minutos. Y el Bournemouth se estaba salvando de la quema hasta que el Arsenal reaccionó con 3 goles impresionantes. El último, una verdadera joya de Reiss Nelson, otro canterano del Arsenal. Y vuelve a mandar a la quema a esos equipos. Entonces, sabemos perfectamente que en Inglaterra todos esos equipos son peligrosos. En sí son peligrosos. Entonces, hay que decirlo, señores. Este equipo está para cosas grandes, sí. Ha renacido también. Yo en lo personal así lo considero. ¿Ustedes cómo lo consideran? Hay que ver que ha formado jóvenes, hay que ver que tiene un proceso formativo muy interesante y que está sacando cosas muy interesantes de su escuadra o de su cantera. Bukayo Saka, Emil Smith Rowe, Reiss Nelson, Eddie Nketiah, entre otros. Ha tenido de dónde echar mano. Conjunto con personajes de fuera. Ahí está. Entonces, en lo personal sí siento que este Arsenal ha renacido. Todavía le falta concretar ese renacimiento con un título. Y ya le hace falta un título de la Premier para justamente ratificar ese renacer. Pero ustedes, ¿qué opinan, amigos de .gola? Les dejo la pregunta en el área, se las dejo votando para que la rematen ustedes a gol. ¿Este Arsenal ha renacido de sus cenizas? ¿O es una mera ilusión óptica que se puede caer en cualquier momento? ¿Ustedes qué opinan? Les dejo ahí la pregunta y por supuesto, muchas gracias por ver este video hasta el final. Les mando un abrazo enorme, ya estaremos platicando de nuevas cosas en el futuro y mientras tanto hay que seguir disfrutando de esta Liga Premier que nos está dejando unos partidazos impresionantes y por supuesto una historia tremenda entre estos dos conjuntos, entre el Arsenal y el Manchester City. Habrá que ver qué caballo llega hasta el final. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho, por aquí nos estamos viendo, cuídense. Adiós.